Va a ser el primer consejero que abra la ronda de comparecencias en las Cortes de Aragón para explicar las líneas de trabajo de su departamento, el de Industria. Alguna explicación más dará porque también es el vicepresidente del Ejecutivo cuatripartito de Javier Lambán. Sus 3 diputados fueron determinantes para decantar el gobierno autonómico hacia el centro-izquierda y propiciar una imagen hasta ahora inédita en nuestra comunidad y prácticamente en España. Es esta. 4 partidos políticos dentro del mismo gobierno, con ideologías que parecían difíciles de casar. Parecía una fórmula complicada, pero al final ha sido realidad. Y ya lo tenemos aquí con nosotros, Arturo Aliaga, vicepresidente del Gobierno de Aragón. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Viendo que los 4 partidos son tan distintos y que han podido llegar a un acuerdo, y dado el panorama nacional que tenemos, ¿no le dan ganas de llamar a Madrid y decir: vamos a ver, vamos a hablar un poco y os vamos a decir un poco las claves que hemos tenido aquí en Aragón? Bueno, yo ya se lo dije, sabe que tuvimos ocasión de hablar con el señor Ábalos antes de cerrar el acuerdo, también el día que vino la vicepresidenta Carmen Calvo y el propio ministro en funciones de Fomento, el señor Ábalos, lo estuvimos hablando. Ayer que estuve en el Senado, que tomaba posesión nuestro senador autonómico Clemente Sánchez Garnica, estuve hablando con el portavoz del Partido Socialista, Ander García, y yo se le dije, digo, hombre, yo creo que al final lo que hemos hecho en Aragón, que tiene un antecedente, hay que recordar que tiene un antecedente del año 99, porque se hizo un gobierno del Partido Socialista con el Partido Aragonés, con la participación en los segundos niveles, como sabe usted, de Izquierda Unida. Entonces yo creo que en esta tierra de pactos, de concordias, siempre, como dije el día de las Cortes, tenemos que ir un poco más allá, no conformarnos con las cosas, con hacer las cosas o blanco o negro o izquierdas o derechas. Hay que explorar eso de la moderación, la transversalidad, la centralidad, y yo creo que al menos los que nos hemos sentado y hemos firmado el acuerdo tenemos la esperanza de que eso va a funcionar. Viendo lo que está sucediendo en Madrid y, por ejemplo, la última reunión que mantuvieron ayer Partido Socialista y Unidas Podemos, donde, a juzgar por los testimonios posteriores de los equipos negociadores, no hay ningún elemento que nos haga pensar que van a llegar a un acuerdo, ¿estamos preparados para afrontar otras elecciones generales? Yo lo que percibo, y fíjese que llevo unos días ya, llevo 1 mes y 2 días en el gobierno, y he estado por el territorio, que los alcaldes quieren en un pueblo que hagamos la concentración parcelaria. Estuve en Lledó y quiere que le hagamos el tramo de carretera que comunica con Cataluña. Estuve en Alhama y quieren que el gimnasio del centro escolar que está en obras se termine. Yo creo que la gente quiere que le resolvamos los problemas. Y en el mundo empresarial, donde yo me muevo habitualmente y he tenido ya algunos contactos para concretar inversiones a Aragón, lo que quieren es que el gobierno gobierne, que haya presupuestos, en este caso del Estado o de la Comunidad Autónoma de Aragón, que los expedientes avancen, que salgan los papeles de las autorizaciones, que la economía, que ya tiene signos de incertidumbre a nivel internacional, se centre en poner medidas o reformas estructurales para avanzar. Yo creo que hay una sensación de incertidumbre, de desasosiego en los ciudadanos, y creo que, igual que en Aragón, ante esos 2 meses de negociaciones, al final se despejó una duda que yo creo que ha sido lo razonable, daba pánico ir a un proceso electoral, y luego que los ciudadanos han votado, y han votado para que nos entendamos. Luego, el que no entienda de que ya no hay mayorías absolutas y de que hay que hacer de la política un arte casi, pues es que no sé por qué está en esto, ¿no? Sí que podría haber un cambio si finalmente se convocan elecciones, y es esa coalición de la que se habla, de España Suma, que aquí en Aragón sería Aragón Suma. ¿Qué le parece esa coalición que propone el Partido Popular a Ciudadanos? No sabemos si con la incorporación de Vox. Bueno, yo lo que he visto, las declaraciones que he oído, es que a Ciudadanos no le gusta esa coalición de España Suma y que a Vox tampoco. Luego, si hay 3 y 2 no están de acuerdo, pues no sé qué coalición. Pero bueno, no obstante, en política todo es posible. Pero en principio, a primera vista, no parece
que se vaya a consolidar ese proyecto, ¿no? Dice que en política todo es posible. ¿El PAR se plantearía ir a unas elecciones generales? No sé si dentro de esa coalición, nosotros solitario. hicimos un ejercicio de debate, de análisis durante muchas horas ¿sabe? Cuando se convocaron las generales, estuvimos 17 horas de reuniones, lo que interesa, lo que no interesa, en aquella situación especial de que había unas elecciones generales y después unas autonómicas, y tras ese debate intenso, a veces acalorado, porque al final se decidió no ir a las elecciones generales y centrarnos, no ir ni en coalición con nadie, había ofrecimientos. Como había hecho con el Partido Popular. Y centrarnos en las elecciones autonómicas y locales. Afortunadamente, mantuvimos una presencia en el territorio bastante aceptable, con alcaldes, concejales. Hemos sido fundamentales también para configurar acuerdos de moderación en el territorio, la mayoría de ellos con el PSOE, y los 3 diputados del Partido Aragonés pues han sido determinantes para, yo digo, junto con el PSOE, hacer el embrión de lo que ha sido ese pacto. Vamos a ver si somos capaces, que yo estoy convencido que sí, de poner en marcha esas 132 medidas, anteponer los intereses generales de los aragoneses, lo que le he dicho, la concentración parcelaria, la iluminación de no sé qué, el consultorio médico, que haya colegios, que haya plazas, las becas en la universidad, y con eso a funcionar, que bastantes amenazas externas tenemos ante una posible recesión económica. Por lo tanto, ni se lo plantea el Partido Aragonés, el hecho de estudiar la posibilidad de presentarse a esas elecciones generales. Eso lo tenemos que analizar. Yo ahí soy muy respetuoso con los órganos de mi partido, como he hecho siempre, y eso, se abre un debate, hay gente que opinará una cosa, otra, y al final se tomará la decisión que convenga o la decisión que piense, opine y ratifique la mayoría del partido. Hablando precisamente de esos debates que mantuvieron en el seno del Partido Aragonés tan intensos, tanto para ver si se presentaban a esas elecciones generales como posteriormente para ver hacia dónde inclinaba el gobierno, porque el Partido Aragonés, ya lo hablamos además con usted aquí en aquellas semanas tan intensas, optó por formar gobierno con el Partido Socialista. ¿Le ha costado algo más que tiempo al Partido Aragonés esa decisión? Bueno, vamos a ver, yo no participé directamente en el 99 en las negociaciones, en estas sí. Lógicamente son decisiones complejas porque había ahí, pero yo creo que hubo un punto cuando se rompen las negociaciones del Partido Socialista con Podemos en Madrid. Yo creo que hay un punto importante que Podemos Aragón entiende de que ante una convocatoria de elecciones autonómicas tenía que hacer un esfuerzo. Del embrión de medidas que habíamos pactado con el Partido Socialista y el Partido Aragonés, esas primeras 75 se desarrollan otras, entra también Chunta Aragonesista, Izquierda Unida plantea sus medidas, aunque sí que apoya al gobierno, y Podemos yo creo que hace un esfuerzo de normalidad. Si ahora no se pueden hacer políticas extremas, si ahora lo que hay que hacer es, ahora veremos las dificultades como no se desbloquee la situación de las entregas a cuenta que hay pendientes de Madrid, pues el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón también puede tener dificultades. Y luego, pues claro, cuando tú te sientas, yo me he sentado muchos años en un consejo de gobierno y ayer mismo, pues reactivos para los hospitales, cobertura de plazas, obras en los colegios. Entonces hay que atender muchas necesidades y desde luego son necesidades que son urgentes, y luego ves la importancia que tienen las políticas sociales en el presupuesto, que es lo que quieren los ciudadanos, que resolvamos las cuestiones, la dependencia, la cobertura de plazas, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente ahora hay que centrarse en hacer un presupuesto, pero estamos muy pendientes, lógicamente, porque no es lo mismo que tengamos la certeza ya de que se desbloquean. Que yo entiendo, y he hablado con el presidente Lambán, que había hablado, yo ayer no pude porque quería hablar con la ministra señora Montero de Hacienda, a ver si me daba algún dato, pero estoy hablando con el presidente y hay gestiones por ahí que se pretende que antes de
de finalizar el año se busque esa solución a las entregas a cuentas, aunque esté el gobierno en funciones. Enseguida hablamos de esos presupuestos, del dinero, además, que me imagino que ya está luchando para que tenga su departamento para los próximos presupuestos. Pero me gustaría hablar también, y terminar con esto, esa formación del gobierno, de ese cuatripartito que tenemos para los próximos 4 años, que a la oposición le ha parecido todo menos bien. Usted ya se lo ha escuchado en los primeros plenos. Han dicho que es un pacto de sillones, un pacto de conveniencia, un pacto incluso de supervivencia. Vamos a ver. Primero, yo creo que hay que ser respetuosos. Que nadie hable de cuatripartitos porque por el otro lado era otro cuatripartito, para entendernos bien. Yo, después de las intervenciones, me he preguntado, después de las intervenciones en los plenos de las Cortes de Vox sobre los temas de la autonomía y esto, no sé qué cuatripartitos iba a constituir ahí. Primero. Segundo, yo no sé qué negocia el PP en Madrid y en Murcia. ¿Qué negocia? Vamos, banquetas o negocia caramelos. Pero cuando haces un gobierno de coalición, cuando yo he estado con el Partido Popular en coalición, por cierto, muy generosa, teníamos un departamento, la presidencia de las Cortes y todo el gobierno del Partido Popular. Entonces, cuando estás en coalición hay que compartir la gestión y uno ocupa una cartera y otra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pacto de supervivencia hay? Digo, yo es que no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Porque cuando han pactado o están pactando en otros territorios, bueno, lo que sale por ahí. Incluso hay otra cuestión clave aquí. Dice, en el otro lado, pues otro cuatripartito y luego, según algunas cosas que han pasado, por ejemplo, en Huesca, yo entro a un gobierno donde hay un socio que no cree en la autonomía y algún otro socio puede votar en blanco en unos presupuestos. Oiga, yo tengo que tomar precauciones, pero vuelvo al principio. Hay 132 medidas. Hay una línea política de la moderación, de la centralidad, donde hay que mantener el crecimiento económico que estamos liderando, porque a veces no nos damos cuenta y tenemos una situación. Ayer estuve, por ejemplo, en el Senado y hay los datos de paro. Dice, es que en Aragón, claro, aquí vienes y se ve todo negro. Y vas fuera y te dices, es que en Aragón, ahí estáis con vascos y navarros las menores tasas de paro. Las exportaciones van tirando. Tenemos puestos los mimbres en el sector logístico, en la agroalimentación, en las energías renovables, nuestra industria. Entonces yo creo que tampoco hay que ser aquí tan cenizos y ponernos a trabajar. Y se ha demostrado en el anterior periodo de sesiones que hemos llegado a acuerdos. Hemos hecho el pacto por la ciencia, hemos hecho los pactos por la discapacidad, hemos pactado, que ese tema ya lo voy a utilizar de hoja de ruta, una transición justa en la comarca Andorra, Sierra de Arcos, entre todos los partidos. Entonces, pacto de sillones. Yo no sé qué han pactado en Murcia y qué han pactado en Madrid. ¿Con caramelos? ¿Se han cambiado caramelos? ¿O han pactado consejerías para cogobernar? Hombre, vamos a ser coherentes con lo que decimos, ¿no? Ayer mismo, en esa misma silla, Luis María Beamonte nos hablaba de esas discrepancias que tuvieron Partido Aragonés y Partido Popular, de todo lo que creía él, de esa formación del cuatripartito, y quiero que escuche, porque desde ese mismo lugar nos decía que había que pasar página de la decisión del Partido Aragonés de pactar con el PSOE, pero que no había que olvidarlo. Salvo ese matiz, nos hablaba así de la labor de oposición que va a llevar a cabo esta legislatura. Nos vamos a dejar de chorradas. Mire, lo pasado, pasado está. No vamos a perder el tiempo en más tonterías y lo que tenemos que hacer es hacer lo que tenemos que hacer. Se pasó la campaña electoral, se pasaron ya los pactos, sabemos lo que ha pasado y serán los aragoneses después los que juzguen quién hizo lo que no tenía que hacer y quién hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que los ciudadanos votan para algo, que las elecciones sirven para algo, que los programas sirven para algo. Si después uno quiere hacer o puede hacer lo que le dé la gana, pues los ciudadanos le juzgarán. Yo no tengo ningún rencor, yo no tengo absolutamente ningún rencor al señor Beamonte ni a la gente del Partido Popular. En estos momentos se tomó la decisión que se tomó, ojo, que se tomó con los órganos del partido, y hubo antecedentes que en el PAR pues no gustaron, determinadas candidaturas que se hicieron en determinados ayuntamientos con gente del Partido Aragonés. Y algunos lo habíamos avisado, que se estaba creando un cierto ambiente, sintiendo desde el Partido Aragonés que se estaba
invadiendo un terreno complicado. A mí, al Partido Aragonés no le ha quitado candidaturas Ciudadanos ni Izquierda Unida, sin embargo en el Partido Popular se les advirtió y entonces eso creó un clima, tan es así que fue un elemento fundamental cuando se decidió no concurrir a las elecciones generales. Pero bueno, como dice el señor Beamonte, lo pasado, pasado está. Pero también digo eso, no olvido, pues no olvide, eso como la canción. Pero cuando el Partido Popular ha gobernado en Aragón, en todos los gobiernos, ha sido gracias al PAR. O sea que tampoco tampoco puede. Y cuando cometió errores pasados también de calibre, del calibre de coger algunas candidaturas, lo pagó caro también, que se formaron otros gobiernos. Luego hay que cada uno que haga el análisis de lo que ha hecho. Y yo le voy a decir una cosa, yo y mi partido estamos satisfechos de lo que hemos hecho y además hemos tomado las decisiones democráticamente y creo que es lo mejor y lo que más conviene en estos momentos a Aragón. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, algunas cuestiones de esos acuerdos ya se han visto reflejadas en algunos desatascos de algunas cuestiones que hemos negociado con Fomento, pues en la 260, etcétera, etcétera. Y yo creo que el Gobierno de Aragón se juega mucho con el Gobierno de Madrid y es fundamental que haya gobierno pronto y que haya sintonía entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de Madrid. Hablando del Gobierno de Aragón, aquí, ¿cómo está de vicepresidente de ese Gobierno del cuatripartito? ¿Está a gusto? De momento, el primer escollo que se ha producido se ha salvado por parte del Gobierno de Aragón. Me refiero a ese nombramiento de Bruno Pérez, una persona relacionada con el independentismo catalán, un nombramiento que casi fue no nombramiento porque a la vez que se le nombraba, al poco tiempo se le cesaba por parte de Podemos, que era del departamento que iba a depender. ¿Le pareció una buena solución? Bueno, yo creo que es lo que había que hacer. Yo recuerdo, y hablé con la consejera, hay un punto, el 131 del acuerdo, que dice que los que hemos firmado ese documento, claro, es que dice, es que han firmado, hemos firmado, nos comprometemos a defender la Constitución y el modelo territorial. Hombre, si aparece un señor en órganos de segundo nivel, no está en el gobierno, diciendo o haciendo apología del independentismo, en ese gobierno con lo que ha firmado no es lógico que esté. Yo creo que se tomó la decisión por la consejera que se tenía que tomar inmediatamente y otro director general ya está nombrado en el Consejo de Gobierno y a funcionar. Vamos a hablar y ahora. En caso en la cuestión de la vicepresidencia, no es una cuestión jerárquica, es una cuestión de cooperación, colaboración con los consejeros. No es tanto la jerarquía, sino la voluntad de trabajar en equipo y de colaborar con todos los consejeros o, cuando el presidente no está, suplirle, etcétera, etcétera, como marca la ley. No hay ninguna competencia que vaya a ejercer que no esté marcada en la ley del presidente. Entonces, ya digo que es más bien colaborativa entre los consejeros que de jerarquía. Lo tengo clarísimo, además. Donde va a tener pleno protagonismo y plenas competencias es en el Departamento de Industria, que además ya usted lo conoce bien y además, de hecho, le gusta ese departamento. No sé si le preocupa a hoy que se va a reunir con el clúster de la automoción, estos días que se están presentando los modelos de la sexta generación del Corsa, el Corsa eléctrico en el Salón del Automóvil de Frankfurt en Alemania. No sé si le preocupan los últimos datos que hemos conocido de las matriculaciones, de lo que puede venir. También estamos pendientes de las normativas europeas, medioambientales, que pueden afectar al sector. ¿Está preocupado? Vamos a ver, cuando te sientas en un gobierno, cada día que pasa se puede abrir un frente o hay alguna cuestión. Lógicamente, las noticias, lo que viene del sector de la automoción, hay que mirarlos y analizarlos con mucho respeto, porque aquí tenemos tanto la planta, en este caso de Peugeot PSA, que ha lanzado un vehículo eléctrico nuevo, que fue otra batalla que se consiguió recientemente, como todo el clúster con todas las empresas que suministran piezas a otras plantas en España, a la Volkswagen, a la Ford, etcétera, etcétera, y luego tenemos que estar siempre en contacto con el sector, con los agentes económicos, sociales y las empresas,
y lógicamente en este caso con el clúster y con el Ministerio para todas las cuestiones que vengan nuevas de los temas de cambio climático, transición energética, achatarramiento de vehículos, almacenamiento, red de recarga, de puntos de recarga en la transición justa al vehículo eléctrico. Es decir, ese es un tema trascendental que está en la agenda de todos los gobiernos del mundo y desde luego hay que estar al día y encima y con el sector con ese tema. La preocupación, pues efectivamente, si caen las matriculaciones, si se ralentizan las exportaciones a mercados receptores de los vehículos que se fabrican en España, yo creo que este tema hay que estar al menos al día, perfectamente comunicados con el Ministerio y con los agentes económicos y sociales para intentar adaptarnos a esa realidad que además va cambiando cada día, ¿no? Su departamento va a tener mucho trabajo estos 4 años, tiene muchos retos que resolver. En esa pila de carpetas que me imagino que ya tendrá en el despacho, ¿cuáles ocupan los primeros puestos? ¿Qué es lo más urgente? Bueno, yo creo que hay un tema por compromiso que es fundamental, que es que consigamos que no se pierda ni un solo empleo en las cuestiones que pasen con el cierre de la térmica. Esa es una cuestión fundamental. Hay un documento que se trabajó en las Cortes, yo presidí esa comisión, con la participación de alcaldes, sindicatos, empresas, que es ese documento de trabajo, el estudio para la transición, y esa va a ser la hoja de ruta. Luego, lógicamente, hay sectores que tienen su importancia estratégica, el tema de las energías renovables, trabajando también con la logística, el turismo que es importantísimo en esta comunidad autónoma, porque además es uno de los sectores, junto con la agricultura, la ganadería, que sujeta a población, y estamos hablando de despoblación, el comercio, que tiene también ahora un momento también crucial en estos momentos de cambio, porque viene el comercio electrónico, vienen los cambios de hábito de consumo entre las personas. Entonces, todos los sectores económicos están en ebullición, on the boil, que se dice en inglés, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los cambios, la interconexión, la globalización hace que el mismo sector turístico se estaba ralentizando en España las cifras porque otros destinos quitan turistas, los temas del Brexit, la ralentización de Alemania, es decir, todos los sectores, la industria, el comercio, el turismo, la energía, la logística están en ebullición y ahí tenemos que estar, como dice usted, pendientes encima, porque yo creo que nuestro objetivo tiene que ser que si hay recesión, hacer como en Albarracín, una muralla en Aragón y que la recesión, como en los campos magnéticos, las ondas no entre en Aragón. Yo creo que esa es la estrategia, ¿no? Pues Arturo Aliaga, gracias por estar en Buenos Días Aragón y suerte para esta legislatura. Un placer y a ver, yo creo que tenemos una legislatura apasionante y nos vamos a volcar. Gracias.